¿Cómo le atardece a usted? No te decimos cómo le amanece, pero cómo le atardece. Me toca a mí preguntárselo justo a esta hora, hora de compartir con la familia, en la comida, con los amigos, quizá de tránsito a su casa. Me da mucho gusto acompañarle todas las tardes y abrir justamente este segmento del día donde la luz de la tarde comienza a transformar el día. Tenemos hoy agenda interesante. Quiero dedicar un par de conversaciones largas con Estefanía Medina y Adriana Graves. Ambas son abogadas, se han dedicado a estudiar las trampas del caso Javier Duarte. Un individuo que ha dicho que pactó su entrega, un individuo que dice que tiene información que le permitiría entregar al presidente Enrique Peña Nieto, y al mismo tiempo un aparato de procuración, de justicia y también entre los jueces que ha dejado mucho que desear en la supuesta lucha contra la corrupción contra personajes como Javier Duarte. Ellas traen muy bien el registro, es que hoy será tema principal. También hemos invitado a conversar a Juan Cepeda. Usted lo recuerda, él fue candidato a gobernador por el PRD, no le fue mal en el Estado de México, no alcanzó a ganar, pero despertó simpatías. Pues deja el PRD. ¿Por qué se va del PRD? Ahí hablábamos de Plataforma 21, este esfuerzo del PRD por crecer su número de adeptos, y hoy rápidamente recibe ese partido una resta importante. Vamos a hablar también con Tonatiu Bravo. Él es diputado por Movimiento Ciudadano. Anunciaron ayer él y también René Cisneros y Romero Hicks del PAN, es decir, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, un esfuerzo por construir una agenda legislativa juntos hacia la próxima legislatura, hacia el próximo periodo de sesiones. Vamos a ver de qué está hecho, a ver si está hecho de rencores, de oposición a secas o en efecto de iniciativas, porque una cosa es proponer y otra cosa es oponerse. Lo primero es bastante más difícil, es que le preguntaremos cuál es esa agenda legislativa que les reúne. Le he pedido también a Hugo Concha que nos acompañe el día de hoy en su análisis semanal, hablando de la extinción de dominio. Mire que es un tema que ha despertado mucha incertidumbre, mucha preocupación. Vale la pena despejar los fantasmas, saber de qué va concretamente ese ejercicio legislativo, esa ley que permitiría combatir de manera más eficaz al crimen organizado. Hoy, tema principal de la mañana fue el nuevo acuerdo entre la CFE y varios inversionistas a propósito de los gasoductos que bajan hidrocarburos desde Texas hasta México. Un acuerdo que se ha anunciado con bombo y platillo y que al mismo tiempo habla de un reencuentro en la confianza entre empresarios y el gobierno, entre empresarios y la Cuarta Transformación. Por cierto, de esto va el editorial. Arrancamos. Mientras la enorme mayoría de los mortales opinamos en las democracias con nuestro voto, acudiendo a la urna para expresar nuestro deseo de representación o de política pública, un grupo muy selecto, así es el capitalismo, de quienes viven no tanto de su trabajo, sino de sus inversiones, de los recursos que tienen para ofrecer crédito o para financiar proyectos. Algunos lo llaman al empresariado, en realidad se trata de los inversionistas. A esas personas votan con los pies, votan con sus capitales. Si algo no les gusta, simplemente se van del país, se van de un sector, se mueven de una industria a otra. Lo vimos recientemente en el caso argentino, donde el resultado en las urnas que favoreció la opción kirchnerista, ¿no?, a Fernández y a Kirchner, hizo que ese mismo día y el día siguiente los capitales en Argentina retiraran su apoyo al Estado argentino, como una manera de chantaje, hay que decirlo, a favor del perdedor, del presidente Macri. Pero este ejemplo lo vemos siempre. Por eso para los políticos siempre es un conflicto favorecer de un lado a quienes les votan en las urnas y por el otro lado no pelearse con quienes votan con los pies, quienes votan con los capitales, porque necesitan tener a ambos juntos para que la maquinaria funcione. Quien se ha atrevido a pelearse con unos o con otros pierde toda legitimidad, y en ese sentido qué bueno que los políticos, como los seres humanos, tienen dos ojos para mirar esos dos públicos. No quiere decir que esto sea justo, simplemente es una descripción de los hechos. Ciertamente el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a principios de diciembre y sobre todo antes, cuando ganó la presidencia, tuvo un acercamiento
con el poder económico, advirtiendo que la mayoría de las variables económicas iban a mantenerse estables, que no se iba a pelear con quienes podían invertir, que iba a tratar de ser el presidente de todos los mexicanos. Y aquel discurso que dio en julio se vio lastimado, hay que advertirlo, y así lo relatarán los textos de historia. Hoy todavía estamos haciendo periodismo, pero muy probablemente así lo redactarán los textos de historia. Un pleito importante entre la Cuarta Transformación y el capital en México, los inversionistas. ¿Alrededor de qué? No diría tanto de la cancelación de la obra del aeropuerto en Texcoco, sino del método utilizado para esa cancelación. Gente como Alfonso Romo ha narrado que él mismo habría estado de acuerdo en la cancelación de la obra en Texcoco siempre y cuando el método no hubiera sido este que se siguió, el de la consulta popular, que de ninguna manera tiene asidero legal o tenía asidero legal, no estaba amparada por la Constitución, no había ninguna ley que la normara, fue un ejercicio más bien ciudadano que se impuso sobre el Estado mexicano, más allá de quienes hayan votado a favor o en contra, el mecanismo no fue el más adecuado, generó reticencias. Yo no diría que nuestros capitales o los capitales que invierten en México del extranjero se fueron del país, pero sí empezaron a alentar, a reducir la velocidad de sus inversiones e incluso a secar varias de las inversiones importantes. Los costos pues se han visto en este 2019, donde la tasa de crecimiento del país se ha visto afectada, desde luego por las condiciones exteriores, pero también por la falta de inversión de sectores tan importantes como por ejemplo el de la construcción o el sector minero. En este contexto, añadido al tema del aeropuerto, se sumó como problema, con problema serio, el desencuentro que hubo entre Manuel Bartlett, el dirige, es titular de la Comisión Federal de Electricidad, y del otro lado las empresas que ganaron digamos, previamente los concursos justamente para transportar el gas desde Texas hasta México. Ese conflicto duró mucho y realmente fue bastante crispado y enredado. Hay que advertir que el día de hoy ese conflicto se resolvió. La mañanera estuvo dedicada justamente a presumir que hay un acercamiento entre el Consejo Coordinador Empresarial, entre el Consejo Mexicano de Negocios, antes de Hombres de Negocios, entre los capitales más importantes, como el propio ingeniero Slim y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un acuerdo que, por lo menos en el largo plazo, permitiría mayores niveles de confianza. Le preguntaron a los empresarios si le tenían confianza al gobierno. El ingeniero Slim respondió, sí, sí le tenemos confianza. Le preguntaron si habría mayor inversión y advirtió, es importante que se libere mayor inversión, que si crece la demanda haya mayor inversión y esta es la apuesta. Y quizá la frase clave de Carlos Slim, el hombre más rico de México, uno de los más ricos del mundo, fue cuando dijo, a ver, es irrelevante que en un año no se crezca o se crezca a tasas muy bajas, siempre y cuando en el mediano plazo, estamos hablando de aquí al 2024, se liberen recursos para la inversión. Y eso pasa por la confianza y la confianza hay que decirlo, es un gesto humano. No es un gesto de mercado solamente, es un gesto humano. Hechos como hoy, los encuentros entre los empresarios vinculados a la transportación de gas y el gobierno de la República y la Comisión Federal de Electricidad son un buen signo. Claro, la travesura la dijo Slim cuando otro reportero le preguntó, oiga, ¿y el aeropuerto de Texcoco? Dijo, eso ya se verá en el futuro. Es decir, que ahí hay un grupo de empresarios que sigue pensando que Texcoco podría revivir, pero eso ya no fue tema de la discusión en la mañanera, el presidente López Obrador no retomó el tema. Hoy hablaremos de este acuerdo entre CFE y los empresarios, pero el dato relevante, quédeselo usted, es que se reconstruye la confianza que se habría destruido con aquella consulta popular a propósito del aeropuerto de Texcoco.
Vamos a dedicar a Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, una conversación lenta, despacio, que nos ayuda a entender las travesuras y las corruptelas, ambas cosas, detrás de su vinculación a proceso, de que ha sido acusado a Javier Duarte, por qué sonríe cada vez que se le entrevista y por qué tiene tantas haces debajo de la manga que francamente hay que temer, no las hemos visto todas. Tengo conmigo a Estefanía Medina y Adriana Graves. Les agradezco muchísimo a las dos que estén aquí. Muchas gracias por la invitación. Yo les tengo mucho aprecio por su trayecto, por su solidez, por su compromiso y también hay que decirlo, por la juventud que implica, la energía con la que han enfrentado algunos actos y hechos de corrupción y de legalidad. Déjenme para presentarles al auditorio, dejarles a ustedes la tarea de decir quiénes son, por qué están metidas en el caso Javier Duarte. Pues muchísimas gracias por la invitación, querido Ricardo, y pues justamente platicar de este tema tan polémico. Les hablamos un poquito de Tojil, que es la organización de la que las dos somos fundadoras y directoras. Tojil significa en maya lo justo o lo correcto, y somos una organización dedicada al litigio estratégico, pero justamente en materia penal y en materia anticorrupción. Y pues básicamente la tesis que nosotros tenemos es que si la justicia penal no funciona en este país, básicamente no puede funcionar nada. Está la base, Estefanía. Ustedes trabajaron en la Procuraduría General de la República. O sea, fueron funcionarios, ¿no? Estuvieron metidas en el lodo, digamos, no vienen de la academia directo a litigar estratégicamente. Correcto, lo dices muy claro. Ambas tenemos una carrera, pues empezamos en Procuraduría General de la República, bueno, en lo que era. Y ¿En pues, qué época estuvieron? Estefanía todavía antes que yo, pero yo entré cuando era procurador Murillo Caram. Y cuando inicia justo la implementación del acusatorio. ¿Y en tu caso? Entré en los últimos 6 meses de todavía Marisela Morales, estaba justo en un área legislativa donde se estaba ahí maniobrando todo el hoy Código Nacional. Tenían 10 años cuando arrancaron. Sí, en la carrera estábamos ambas. Sí, ustedes son la evidencia de que las generaciones que vienen y sobre todo las generaciones de mujeres que vienen van a salvar este país. Salen de la PGR y deciden formar ¿cómo lo llamo? ¿Despacho? ¿Clínica? Pues es una combinación entre una asociación y un despacho, porque en realidad hacemos, pues, el corazón de la asociación es un litigio, entonces eso es lo que como que a la gente le confunde, porque sí, operamos como un despacho, pero en realidad somos una asociación civil que vivimos de donativos, que hacemos trabajo en favor de la comunidad. Lo hacen pro bono, no cobran. Correcto. Y le cobran a los financiadores. Exacto, yo te quiero decir quiénes son nuestros clientes. Nuestros clientes son todo México y nuestra misión es representar a todos los mexicanos en litigios anticorrupción. ¿Qué litigios antes de Javier Duarte habían tomado como papa caliente? Pues fíjate que iniciamos previo a ese con uno muy sonado, que creo que no sé ya de cuál de los dos es la papa más caliente. Recordarán que en estos días pues Rosario Robles ha estado en el ojo del huracán y un dato muy importante es que esa vinculación a proceso que ha estado tan debatida devino justamente de una denuncia que presentamos Tojil junto con Mexicanos contra la Corrupción por esta parte vinculada a los hechos de la estafa maestra que era Sedesol, Sedatu y Ustedes Guaem. tradujeron la denuncia periodística de la estafa maestra en la primera denuncia contra Rosario Robles. Correcto. Las ha de querer muchísimo. Bueno, y un día me entero, Estefanía, que le están hincando el diente al caso Javier Duarte, que es lo que nos convoca hoy. Quise hacer esta presentación porque van a estar aquí sentadas más de una ocasión. Creo que el litigio estratégico es clave y coincido con lo que decían ustedes. Si justicia penal no funciona, ¿cuál justicia sí funciona? Sí, es cierto que la justicia tiene muchas expresiones. Ahí está la justicia moral, la justicia ética, pero también está la civil y está la que se da en los negocios. Pero el tema penal, que es el que priva de la libertad, si no es justo, en efecto, ¿qué más puede serlo? Y si sobre todo es arbitrario a partir de si uno tiene poder o no tiene poder, estamos ante una asimetría en nuestro ejercicio de derechos que es muy delicado. Y ciertamente Javier Duarte pues ha tenido todos los privilegios. O sea, fue un gobernador que hizo y deshizo a su antojo, del cual se dicen muchas cosas muy feas, algunas ya han sido probadas. Finalmente se le persigue en Veracruz, sobre todo con el cambio de gobierno. Miren que la alternancia en el poder ayuda, y el propio gobierno de Yunes, gobernador panista, ayuda a arrojar luz. El individuo, antes de dejar el poder, toma un helicóptero, entiendo, desaparece, y luego, meses después,
lo vemos en Guatemala, en Guatemala, en un club de estos de playa, entregándose. Y había algo como de fabricado, ahora que hablaba Julio justamente Astillero hace un momento de la fabricación, era como una entrega fabricada. Javier Duarte nos confiesa que en efecto que estaba bien arreglado el tema. A ver, yo les rogaría que empiecen con la historia que les toca a ustedes vivir justamente a partir de que él se entrega. ¿Por qué se le persigue? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Y cómo se arman las acusaciones contra él? Pues mira, básicamente lo que nosotros ahí veníamos viendo el tema un poquito de lejos, es decir, se da efectivamente esta detención, la extradición, que aparte fue algo que pudimos ver a través de todas las televisiones de México, y creo que eso fue clave, ¿no? Ver cómo la justicia empieza a tener otra cara en Guatemala, en México, y después llega y efectivamente... Fue una extradición fabricada, o sea, él mismo dice hoy, a mí no me agarraron. Negociada. Yo me entregué. Y luego dice Osorio Chong, ¿no? De ninguna manera, no fue negociada. A ver, ahora, no creo que sea la primera entrega fabricada, pero ciertamente es la primera donde el entregado cuenta su historia. Exacto. Y lo segundo que vimos, pues una clásica actitud de la Procuraduría en su momento es echarle el Código Penal encima, que significa esta mezcla de lavado de dinero con delincuencia organizada, y con eso vámonos, nos da para una prisión preventiva oficiosa para evitar cualquier debate y va para adentro. Entonces hasta ahí todo parecía, por así decirlo, miel sobre hojuelas, todos estábamos muy tranquilos, y después empieza a venir, creo que la historia enlodada del tema. De pronto, un buen día resulta que la Procuraduría decide que va a acusar, es decir, que ya va a ir a un juicio, que dice ya cerré investigación, ya tengo elementos, pero dicen, ya no voy a acusar por delincuencia organizada, vamos a reclasificar el delito y nos quedamos con lavado de dinero, que es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y asociación delictuosa, que evidentemente es muchísimo menos grave que delincuencia organizada. A ver, Adrián, nos detenemos ahí. La expresión que usa Estefanía de aventar todo el Código Penal encima, ¿qué quiere decir? Pues que en realidad se usa mucho como esto de aventarle delitos que tienen amarrado a la prisión preventiva oficiosa, que también ha estado como en boga ahorita en el caso Rosa. Aunque sean acusaciones falsas, échale fuego a la hoguera. Correcto, tú vinculas por un delito que tiene la prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que lleve su proceso de investigación detenido. Entonces, para muchas personas, el momento en que escuchan una persona ya está detenida, piensan que ahí ya se acabó, ya se impartió justicia. Pero incluso vinculas sin tener pruebas, sin tener evidencia que le presentes al juez. O sea, porque, esto de echarle todo el Código Penal encima tiene el riesgo de que en realidad no estás aventando nada. Pues se puede deshacer muy fácil. Correcto. Y lo que pasa es que justamente en esta parte inicial, o sea, la audiencia inicial, la de vinculación de proceso, es como la parte inicial que abre toda la investigación intermedia ya cuando vas a realmente procesar a una persona. Esta parte en realidad solamente versa sobre los hechos. ¿Qué tienes que probar? Uno, que ocurrieron los hechos, porque el día de mañana pues yo puedo ir y presentar una denuncia e inventarme unos hechos. ¿Qué tiene que hacer la Procuraduría? Primero decir, sí ocurrieron los hechos y existe una posibilidad de que esta persona que se está señalando, que le está imputando, tiene una responsabilidad con los hechos. Entonces aquí no se ha definido nada, o sea, aquí en realidad empieza como la investigación fuerte. Entonces en realidad no es tanto que se esté probando en este momento que esta persona sea responsable por la comisión de un delito en específico. Ahora, tiene la Procuraduría, entonces, Fiscalía, ahora la posibilidad de lo que tú llamabas de manera reclasificar. Correcto. Y ahí sí ya viene en serio. Sí. ¿De qué se le acusó realmente a Javier Duarte? Se le acusó justamente de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es el llamado lavado de dinero, que quiere decir que movió dinero que había obtenido de manera ilícita, y asociación delictuosa, que quiere decir que lo hizo en conjunto con otras personas, pero que no forman parte de una estructura como tal de crimen organizado. O sea, crimen organizado y asociación delictuosa no son la misma cosa. No. Una es la versión dura y otra es la versión suave. Sí, son cosas completamente distintas. Básicamente, asociación delictuosa es si nosotros tres hoy nos ponemos de acuerdo para hacer un delito, y otra es que nosotros tres tengamos una empresa organizada, con una empresa, por así decir, una empresa criminal dedicada a cometer ciertos delitos en específico, con muchos mayores como requisitos. Especialistas en un delito o en Exactamente. una rama de delitos. Por un lado, hubo desviación de recursos de su gobierno, hay muchos amigos suyos, la propia esposa, familiares,
que acabaron teniendo propiedades, cuentas que no eran explicables, y ahí es donde viene el lavado de dinero. Y por el otro lado, pues en efecto, con su tesorero, con funcionarios de su gobierno, se hizo esta operación. Ahí están los dos delitos. Eso que, digamos, qué expectativa de sentencia tendría y qué tipo de proceso se esperaba que a partir de estos dos delitos pudiese seguir Javier Duarte. Pues mira, a partir de estos delitos, lo que nosotros vimos más o menos traerían una pena entre 5 y 10 ambos, no, ahorita te damos el dato 15, exacto. La de lavado de dinero tiene un máximo de 15 años y un mínimo de 5, entonces por lo menos estaremos hablando que por la magnitud de dinero que movió el exgobernador, pues pensaríamos que se estaría solicitando la pena máxima, que serían 15 años. Que por buena conducta lo dejaría libre en 7 años, un sexenio más o menos. Pero aparte traía sumado el tema exactamente. de asociación delictuosa, que va, me recuerdo, de 5 a 10, entonces ya pues traía ya una sumita 20, como unos 20 años. Pero resulta que entonces ahí viene justamente el tema de privilegios del que tú hablabas. Lo lógico es que en un tema pues es prácticamente uno de los primeros capos, por así decirlo, de corrupción que estaban siendo procesados, y en lugar de llevar eso un juicio como el que todos por lo menos escuchamos del Chapo, de otros casos, pues no, resulta que aquí la Procuraduría le ofrece un muy cómodo acuerdo que se llama procedimiento abreviado, en el cual básicamente consiste, tú te echas la culpa y con eso te reducimos la pena. Te tengo nuevamente aquí para beneficio. Uno esperaba un gran escándalo, ¿no? Correcto. Un poco se le vincula a proceso, ¿no? Finalmente el juez de control se lo entrega ya al juez que va a juzgar el caso, la fiscalía tiene que haber presentado todos los argumentos y estaríamos justamente hoy viendo pues ese acto de justicia. En lugar de eso, amigable composición. O sea, nos arreglamos, digamos, es un poco lo que uno hace cuando choca. Le dice la fiscalía a Javier Duarte, si nos arreglamos, si te echas la culpa, yo abogo ante el juez para bajar la sentencia, cosa que es muy común en otros sistemas. Es muy común en sistemas. De hecho, es una figura que, o sea, lo que queremos precisar, es una figura que nosotros festejamos que exista. De hecho, nosotros estamos muy o completamente a favor. Pero esta figura hay que entender cuál es la lógica. La lógica de esta figura es despresurizar todos estos casos que en realidad no tengan esa trascendencia o relevancia nacional que impliquen un costo tan alto a una fiscalía para llevárselo a un juicio oral. ¿Qué quiero decir? A las fiscalías cada caso les cuesta material humano, tiempo, recursos que tiene. No tiene evidentemente todos los recursos para perseguir y llevar hasta sus últimas consecuencias a un juicio oral público a todos los casos. Si un muchacho se roba un súper, correcto, ¿no? Se roba cosas del supermercado, lo agarran. Si te echas la culpa, hacemos procedimiento abreviado, ¿no? Pero aquí está justo el punto clave. Para tú poder como fiscalía ofrecer en este sentido, o sea, para que funcione de manera correcta el abreviado, tú como fiscalía tienes que tener un as bajo la manga. ¿Qué quiere decir? Yo te presento a ti todas las pruebas que tengo y te digo un poco diciéndote, si nos vamos a juicio oral, probablemente pierdas. Porque ese es el incentivo. Es, si nos vamos y decides no arreglarte conmigo y aceptar tu culpabilidad y nos vamos a un juicio oral, probablemente con todas estas pruebas que haces, como el descubrimiento de tus pruebas, dices, todas estas pruebas que tengo, probablemente tú pierdas y termines y yo voy a pedir la sentencia, la pena máxima. 10 años en la cárcel, ¿no? Y entonces la persona se queda pensando y dice, o me arreglo ahorita y me dan una disminución, o sea, se pide una disminución de la pena y me imponen lo mínimo, que es el 5, o me voy a un juicio oral donde sé que la fiscalía tiene pruebas en mi contra y que probablemente, muy posiblemente pierda, me sentencien y termine con 15 años de prisión. Entonces ahí está como el quick, o sea, quedas a favor. Me interesa mucho hacer la distinción entre el gran caso y el pequeño caso. Porque pareciera que estás insinuando que habría que dar un trato privilegiado a los grandes casos como Javier Duarte versus el del pequeño ladrón de supermercado, a propósito justamente del juicio abreviado. Vamos a corte y regresando entendamos les preguntamos por la diferencia. Ricardo Rafael en Radio.
Estamos de vuelta a 97.7, soy Ricardo Rafael y comparto con gusto la mesa con Estefanía Medina y Adriana Graves. Estamos hablando del caso Javier Duarte. ¿Qué lecciones nos da la vida? O por lo menos qué lecciones nos dan estos casos. Estábamos hace un momento, digamos, Adriana, con esta crítica que hacías al procedimiento abreviado. Y decías, hay criterios que el fiscal debe tomar en cuenta antes de proceder, de ir hacia el procedimiento abreviado. ¿Me ayudan a definir, incluso mirando de manera comparada, si en el caso de Javier Duarte no era posible ir a ese procedimiento? Era legalmente y es legalmente posible ir al procedimiento abreviado de Javier Duarte. Entonces ese es el tema, no era ilegal, pero hay un truco. El truco es que esta figura es una de las únicas que prácticamente solo la puede proponer el fiscal. Incluso la pena que se le va a imponer, el juez ya no hace una individualización de las circunstancias, sino que el juez hace como un checklist de que estén dados los requisitos, lo aprueba e impone la sentencia. O sea, el juez está como un poco atado de manos en este tema. Y como decía Adriana, eso es muy positivo porque le da una válvula de control de política criminal a los casos. Entonces, el fiscal puede proponer el procedimiento abreviado, que dicho de manera breve, es que tú te echas la culpa y te baja digamos, llevan el caso ante el juez ya con el asunto más o menos resuelto. Compuesto, pues. Pero, dices, hay en el fiscal una serie de criterios que tendría que seguir, claro, para que se mantenga apegado a la legalidad. Ustedes denunciaron a los fiscales advirtiendo, Adriana, Estefanía, que los fiscales excedieron su potestad y que se desapegaron de la ley. ¿O cuál fue el argumento por el cual ustedes acusaron a los fiscales de haberse conducido de manera pues no proba, para ponerlo en términos suaves? Te voy a platicar un poco cómo nos dimos cuenta que había como un truco ahí. Lo que te había platicado, si la fiscalía realmente hubiera tenido el caso perfectamente bien armado, pruebas, etcétera, era el caso donde se hubiera lucido, donde lo hubiera llevado a la máxima expresión de la publicidad y hubiera pedido, en este caso, la máxima pena para el exgobernador. Y nosotros nos empezamos a dar cuenta, pero a ver cómo. Entonces, o tiene una defensa muy boba que llegaron y le dijeron, ay, la verdad no tenemos nada como fiscalía, pero ¿por qué no llegamos a un acuerdo ya que todo el mundo se olvide? Pues si yo hubiera sido la defensa, le hubiera dicho, oye, no, la fiscalía no tiene nada integrado, nada armado, vámonos a juicio oral y probablemente salgas exonerada, hasta una disculpa te va a dar la fiscalía por haber intentado, por haberte acusado por estos delitos. Entonces hay de dos, o la fiscalía era muy tonta y no se dio cuenta que la fiscalía, o la defensa era muy tonta, o la fiscalía en realidad no tenía nada armado. O sea, o tenías todo armado. No tenía nada armado, entonces cuando llegas con Duarte... Pues la defensa te dice, no, me voy a juicio oral. ¿Pero qué me estás diciendo? Que no pasó ni una cosa ni la otra. Pues es decir, la fiscalía no tenía nada armado. Ellos salieron, la fiscalía sale a decir públicamente y dice, a nosotros nos entregaron el caso hecho garras, nosotros no había nada cómo subsanarlo. Entonces ahí te están diciendo, no tenían pruebas. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que la defensa se vio muy tonta o muy boba y aceptó irse a un acuerdo donde no había sustancia por parte de la fiscalía para lograr una sentencia condenatoria. Sí, a ver, esta incoherencia que planteas, ¿qué les hace suponer? A ver, deme la teoría del caso. Pues la teoría del caso inmediata fue cuando vimos muchos aplausos por esta sentencia y veíamos mucha alegría en la opinión pública. ¿Qué quiere decir? ¿Colegas columnistas o qué estás diciendo? Exacto, y los veíamos como diciendo, al final de cuentas es la primer sentencia contra un gobernador. Nosotros decíamos, no, aquí hay gato encerrado, porque el hecho de que se hayan hecho así las cosas nos demuestra que únicamente fue un trato para obtener beneficios a ambas partes, que creemos que pudieron llegar a un nivel de un soborno realmente entre las partes. Puede haber sido un trato político. O sea, lo que ahora estamos viendo, que Duarte haya dicho, les entrego información sobre Peña Nieto o sobre otros asuntos, y ustedes me ofrecen a cambio el procedimiento abreviado. Es decir, el procedimiento abreviado a cambio de la delación. A ver, esto se ve mucho en las películas, no me parecería sorprendente, sobre todo a la luz de lo que sabemos hoy. Pero fíjate que nosotros hemos detectado que en particular en el procedimiento abreviado, como en otras figuras, se ha usado como un mecanismo, desafortunadamente, a nivel, en vez de que sea un mecanismo de política criminal del fiscal, es un mecanismo de política de caja chica para el fiscal. O sea, el soborno empieza a ser relativamente común
común en estos A casos. ver, voy a ver si estoy oyendo bien, Adriana. Están diciendo que Duarte le pudo haber dado dinero al fiscal para que el fiscal negociara el procedimiento abreviado. Para que le ofreciera el procedimiento abreviado. Exacto. Esa es nuestra teoría inicial. O sea, no un arreglo político en las alturas. Pues yo creo que a lo mejor pudo haber sido el complemento de los dos. Por un lado, decir, ¿sabes qué? Sí voy a ir contra ti. Evidentemente ya utilicé como todo mi armamento, no te voy a dejar salir, pero nos podemos arreglar. Y pues en el Inter, yo creo Pero les entiendo, el caso de Duarte era el más severo, digamos, de gobernaciones gobernados corruptos. Yo sí alcanzo a ver que Peña saliendo hacen un arreglo donde dicen, a ver, ahí muere Javier. O sea, unos dañitos en la cárcel, a cambio de eso no nos metemos con tu esposa, no nos metemos con tus cuentas ni las de tu suegra, ¿no? No tengo mucho, pero sabes que le rasco la voy a encontrar. Y luego esto se complementa con el gobierno diciendo, y te mantenemos el acuerdo anterior, pero delatas, nos das información de tus antiguos jefes. Es decir, no vería por qué, además de eso, tendría que haber dinero al fiscal, a menos que ustedes tengan pruebas de que los fiscales recibieron dinero. Déjate cuento el dato muy interesante. Hay un acuerdo que justamente emite la Procuraduría y dice que todos los procesos abreviados se hacen conforme a esas reglas. Dentro de esas reglas dice quién está autorizado en la Procuraduría. O sea, no creas que el fiscal ahí que lleva la carpeta puede decir, sí, 9 años a Javier Duarte. Necesitaba una autorización que en este caso iba a nivel del subprocurador en turno, que era Felipe Muñoz. Entonces, a fuerza tuvo que haber pasado el tema por ahí. ¿Felipe Muñoz firmó ese documento? Tuvo que haber firmado el documento autorizado. ¿Ustedes lo han visto? ¿Está firmado? No lo hemos visto porque es lo que justamente cuando nosotros presentamos la denuncia fue de los actos de investigación que de inmediato pedimos que se recabara ese documento y que el caso se investigara no solo como una actividad irregular, que se investigara como un cohecho y que buscáramos si había sobornos o beneficios que de alguna forma se habían pactado en este trato. Por eso se lo pediste al juez. Eso se lo pedimos a la Visitaduría General de la PGR, que es la Contraloría Interna. Exactamente, quien investiga los delitos de los propios fiscales. ¿Tienen algún elemento para pensar a que se sobornó a Felipe Muñoz? Pues o sea, más allá, digamos, de esta teoría, pero ¿hay algún elemento? Pues claro, la propia declaración de Duarte que salió hace un mes y medio creo, que sale a aceptar y dice, pues sí, yo entregué dinero justamente para que me ofrecieran el abreviado. O sea, él confiesa los hechos. Mira, hoy tenemos 2 datos nuevos que no hemos podido ver en la investigación, pero que han ocurrido al exterior. A ver, déjeme regresarme en el tiempo, ¿no? O sea, hace unos días, estamos hablando del 18 de julio. Ajá. Más o menos sobre esa fecha, Javier Duarte declara, el 16 fue que declaró esto. Yo la verdad es que pacté mi entrega. No dice que iba en ese pacto, que me dice la parte más interesante. Es un pacto político, es un pacto de impunidad, es un pacto justamente de procedimiento abreviado. De vuelta, el que era entonces secretario de Gobernación, que ahora es senador, Miguel Osorio Chong, dice, refuto esas afirmaciones, son falsas. Creo que a estas alturas, ya solamente alguien como Osorio Chong, que estaba metido en esas negociaciones, puede negarlo. Es decir, ahí hubo un pacto. Pero es un pacto que o bien fue económico, o bien fue político, y ustedes dicen ambas. ¿Cómo puedes forzar a un fiscal o a un juez a que abra la caja y nos diga qué había en ese pacto? ¿O estoy ya en niveles de ingenuidad que ustedes tendrían que perdonarme? No hay manera de saber qué pasó en ese pacto. Yo creo que hay manera de saber qué pasó en ese pacto. Y estos dos, fíjate que hay 2 datos nuevos que han ocurrido después de nuestra denuncia. Y uno es, este dato cuando sale Duarte hace unos meses, unos días apenas a dar esta declaración de que su entrega fue pactada, también habla y también hay una ruta jurídica que su defensa está siguiendo. Él sigue impugnando su procedimiento abreviado, está todavía en un juicio de amparo, aduciendo que las pruebas que tenía la fiscalía en ese momento, que él decidió no llevar a un juicio, o sea, él aceptó, pues no vayamos a un juicio. Él firmó el procedimiento abreviado y ahora se ampara frente a y su ahora propia se decisión. ampara y dice, Correcto. era ilícito la forma en la que se obtuvieron, por ejemplo, los datos bancarios, y yo acepté porque me extorsionaron. Y acepta que incluso fue un tema de dinero. Aquí la diferencia de tesis es que él sostiene que es extorsión, que fue Y obligado, nosotros que fue y soborno. nuestra tesis original es no, más que una extorsión obligada, pudo haber sido un soborno en el que ambas partes están de acuerdo. Ahora déjenme pongo en contexto.
en julio volvimos a visitar la historia y ahí hicimos matemáticas, ¿no? O por lo menos recordamos las matemáticas de la época. A Javier Duarte se le detiene poco antes de las elecciones. Era una manera de lanzar un cristiano al Coliseo con los leones, ¿no? Para que se lo comieran justamente antes de las elecciones y con eso probar que el PRI era capaz de espiar sus propios pecados, digamos, su propia corrupción. Entonces el arreglo pudo haber sido eso: Javier, entrégate antes de las elecciones y a cambio de eso te vamos a pena mínima y te protegemos tu dinero. El arreglo no es malo. Ese arreglo político pudo haber sucedido y no creo que esté peleado uno con el otro. Lo que nosotros vemos es que probablemente sucedió eso, pero ya a la hora, por ejemplo, de imputarle quién fue la persona que en su momento físicamente aprobó este acuerdo, o sea, le dio este procedimiento abreviado, ahí sí creo que hay dos, o como dice Duarte, me extorsionaron para aceptar este pacto, o como nosotros sostenemos, hubo un soborno y más bien fue algo a ambas partes. Y yo no creo que esté peleado uno con el otro, o sea, yo creo que van de la mano. Evidentemente las personas, el operador que tenía no solo la facultad, sino también la obligación de recabar las pruebas, investigar de manera correcta y acusarlo y llevarlo, o sea, perseguir sus delitos, pues yo sí sostengo y creo que la teoría del caso inicial es que sí recibió algo a cambio. ¿Y qué datos saca ayer Diario Reforma en primera plana? Que viene otro indicio, ¿no? Que nos dice, qué curioso que una semana antes, regresando en el tiempo, a que la Procuraduría hace esta reclasificación del delito, la Unidad de Inteligencia Financiera le envía un documento en el que le dice, no se preocupen, al parecer esto no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, y genera una opinión que en este caso muy receptivamente retoma la Procuraduría y dice, bueno, vamos a hacer la reclasificación del delito porque la UIF dice. Entonces vemos básicamente una orquesta institucional, una maquinaria que funciona muy a favor de los intereses en ese momento de la defensa. Ahora, ¿no sería Felipe Muñoz el fantasma de la ópera en esto? ¿Se animan a decirme quién? ¿Quién podría haber orquestado esta fabricación ya no de culpables solamente, sino la fabricación de la entrega, la fabricación del juicio, la fabricación del juicio abreviado, la fabricación de la denuncia? ¿Quién podría haberse encargado? Porque ahí hay un agente del Estado responsable. Pues la verdad es que, como tú conocerás nuestra trayectoria, somos fervientes creyentes del debido proceso, y precisamente ante todas estas suspicacias lo que pedimos que se hiciera fue una investigación, y que en esa investigación no solo la fuéramos a poner en la puerta de la visitaduría, sino que precisamente nos reconocieran como parte en cada momento procesal, para justamente ir pidiendo estos datos de investigación. Van a la visitaduría y dicen, a ver, revisen si aquí no hubo soborno, violación a la ley, irregularidades. ¿Y qué les contestan? ¿Dónde están hoy? Pues literalmente, de manera súper eficiente, por primera vez la fiscalía, bueno, la entonces Procuraduría nos contesta, no, ustedes no tienen un interés legítimo, o sea, mezclaron como un tema en materia de amparo con en materia penal, ustedes no tienen un interés legítimo y pues no les reconocemos esta calidad de víctima. Pero ustedes respondieron, sí tengo interés legítimo. No, pues sí tengo, no nada más eso, nosotros caemos en un supuesto que prevé la Ley General de Víctimas, que es una víctima colectiva, es decir, representamos los intereses de las víctimas de corrupción que somos todos. Es decir, como ustedes son contribuyentes, ustedes pueden exigir transparencia y, no entonces, solo ¿y les reconocieron el interés legítimo? Déjate cuento a dónde fue a parar este tema. Rápidamente lo que ocurrió es que acabamos con el juez Delgadillo Padierna, que ahora anda muy famoso, debatiendo este tema en una audiencia, si teníamos el carácter de víctima. ¿Hay algún otro juez en el sistema de jueces de control? Hay 3. Al parecer solo él le tocan todos los casos relevantes. Ajá. El juez nos dice, yo coincido con la fiscalía, ustedes no tienen el carácter de víctima, nos fuimos a un juicio de amparo y, para no hacerte el cuento largo, ganamos el juicio de amparo más importante a nivel anticorrupción. El juez sexto de distrito dice, pues sí tienen el carácter de víctima, y nosotros estamos felices por esa resolución, y la fiscalía dice, me voy en recurso para impugnar esa resolución. Ahí estamos. O sea, estamos en la discusión de si ustedes pueden impugnar o no, digamos,
este procedimiento, este proceder del Más bien, si fiscal. podemos acompañar el proceso penal como víctimas. Y esto tiene una relevancia, o sea, más bien es paradigmático este cambio porque ¿qué sucede hoy en día? En cualquier investigación puede ser completamente opaca, es decir, le preguntas, oye, ¿cómo vas? Pues presentamos la denuncia. Ah, sí, vamos investigando, todo va bien. Oye, ¿pero qué pruebas tienes? No, nosotros continuamos investigando. ¿Qué cambia esto? Un acompañamiento pegado es, no solo tengo acceso a qué pruebas tienes, sino nosotros podemos solicitarlas, incluso llevar a control judicial la actuación del Ministerio Público. A ver, si tengo que explicarlo en términos, digamos, a ras de suelo, la pregunta es, sí, mis flautas pueden tocar en esta fiesta. Correcto. No me vuelvas a preguntar qué hacen mis flautas en esta fiesta. Yo, como ciudadano de este país, tengo interés legítimo en saber cómo se desenvuelve un proceso de corrupción. Cierro con una última pregunta. Si no ocurre nada, ¿cuánto tiempo falta para que Javier Duarte esté de vuelta en la calle en libertad? Como 2 años se le calcula. En 2 años. Y no se le habrá quitado un pelo de su patrimonio. La multa de 58,000 pesos, ¿no? Que eso es lo que creo nos costó eso a es lo que nosotros. costó. ¿De cuánto es el monto por el que fue acusado de lavado de dinero y desvío? De que creo que ascendía a una magnitud 400 y tantos millones de pesos. Y se le cobran 58,000 pesos. Sí, aquí lo que vimos es que no hubo justo esa reparación del daño. Ay, ¿tiene remedio mi país? Pues es lo que queremos ver en estos días. Pues yo confío en ustedes. La verdad es que yo insisto, estas abogadas de nuevo cuño, que además están llenando el gremio. Este es un gremio que ya se feminizó, con este nivel de honestidad, con esta energía. Pues vale la pena celebrarle y bueno, darle también reporte periodístico. Por eso las invité a venir a que nos contaran la Muchas historia. gracias. Don Javier Duarte, en 2 años lo podría tener aquí en entrevista. Qué bárbaro. Vamos a corte. Ricardo Rafael.
Regresamos. Estamos de vuelta a 97.7, nos puedes seguir en las redes sociales, @RR en Radio Centro, en Facebook como Ricardo Rafael en Radio Centro, también en nuestra transmisión en vivo a través de YouTube, en el canal de Grupo Radio Centro. Y bueno, pues hoy es día que vamos cubriendo la agenda, digamos, de la ley, de la justicia. Tengo a Hugo, a Hugo Concha, que francamente lo estoy explotando, ya lo tuvimos ayer, pero es que todos los días hay tema, y hoy sí te tocaba tu regular visita a este consultorio. Así es, querido Ricardo, muy buen atardecer a todos. Y te tengo que preguntar, Hugo, por un tema que corre en los pasillos, sobre todo en los pasillos mejor alfombrados, en los que tienen mejor vista. Me volteo para allá y tengo Santa Fe, más o menos de ese orden, ahí en el pantalón, donde te advierten que la ley de extinción de dominio que se pasó, pues en realidad, otra vez, el argumento es, nos acerca a Venezuela, le entrega un poder enorme al gobierno para ir contra sus enemigos del capital, y que es una ley injusta, en fin, peligrosa. Y yo quería un poco que me ayudaras como a verla en sus términos, no te pido que tomes posición aquí, pero y que también te sitúes, pero también, sino que me ayudes en sus términos. Se trata de una ley que era importante, que no la habían podido pasar el resto de los presidentes, y al mismo tiempo, pues en efecto, sí se fue a la máxima ambición posible, sobre todo por las causas que se introdujeron para la extinción de dominio. Sí, gracias, Ricardo. Mira, yo creo que era muy necesaria. ¿Por qué? Porque la anterior ley de extinción de dominio acabó siendo un chiste. Era procedimentalmente una ley penal a nivel federal y había las locales, y la verdad de las cosas es que establecían procedimientos tan complicados que verdaderamente era una excepción que hubiera casos de extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? Te pongo el caso de la casa de Shen Li Yegon para que me lo enseñes como si fuera en clase. Muy bien. La extinción de dominio, y dice la ley, es la pérdida de derechos de una persona en relación con bienes, ¿no? O sea, tú eres propietario o tienes en posesión algún bien y vas a perder los derechos sobre el mismo cuando esos bienes han sido utilizados como instrumentos del delito o están relacionados con instrumentos del delito. Es decir, si uso mi casa para esconder drogas. O es una casa de estas de refugio donde secuestran gente, o tu coche lo utilizan para actos ilícitos, para asaltar, para secuestrar, para robar, ¿no? Esa es la extinción de dominio. Durante mucho tiempo la autoridad, la PGR, lo que hacía era decir que las casas estaban abandonadas o los coches abandonados, sí. y con eso se quedan con la casa, que incluso es la casa de Shen Li Yegon. Ahí no hubo extinción de dominio. Un día la casa estaba abandonada. A nivel federal, creo, no, me costó mucho trabajo, no encontré los casos. Y ya en alguna entrevista que tuve con el anterior director del SAE, del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. El Instituto para recuperar los robados, ¿no? Al pueblo lo robado. Exactamente. La verdad de las cosas es que de Chucho el Roto, el Instituto de Chucho el Roto ahora, la verdad es que prácticamente nunca se utilizó la ley. Y eso complicaba mucho las cosas porque, pues a ver, te pregunto, ¿cuántos bienes del Chapo sabemos que han sido recuperados? Hace rato hablabas aquí con las brillantes abogadas que me antecedieron. Bienes de Duarte, ¿cuántos realmente se le quitaron? Y luego por un procedimiento muy raro, en un convenio que hizo el entonces procurador con el gobierno de Veracruz, le entregó algunos. O sea, toda una cosa totalmente al margen de lo que establecen las leyes. ¿Por qué? Porque no funcionaba el procedimiento para poderlo hacer. No puedes perseguir a los criminales, sobre todo al crimen organizado, si no tienes mecanismos para combatir el lavado de dinero. ¿Y esto qué quiere decir? En efecto, quitarles sus propiedades. Quitarles la fuente de recursos con los que delinquen. Quizá no es todo. Digamos que la extinción de dominio le pega a un pedacito, ¿no? A bienes, a veces muy grandes, a veces no tanto, pero bienes que están siendo utilizados para cometer delitos. ¿Las cuentas de cheques también? Las cuentas bancarias también, sí, totalmente. Son bienes. ¿Las congelas o las quitas? Las quitas, estas las quitas. Y aquí lo que a la gente no le ha gustado, la que generó tanta preocupación, es que efectivamente... Esta ley se aprobó por unanimidad. El 9 de agosto. ¿No? Y sí, por unanimidad, ¿no? Todos los partidos de acuerdo y con 33 sí. Causas siempre distintas. Me haces la pregunta del número. Creo que sí, Ricardo, pero es muy reciente. Y lo que no gustó es que se agilizó el procedimiento. Pero son muchas causas. Entiendo que una de las cosas... 11 delitos. 11 Más delitos. Que causas, por 11 delitos procede la extinción de dominio. Por ejemplo, dame, secuestro. Bueno, los típicos, delitos graves, crimen organizado, secuestro, trata, todos estos. Pero se agregaron dos que generó también polémica. Se agregó la corrupción y se agregó el huachicoleo. ¿A poco está así fraseado? Sí, el huachicol, el robo de combustible. Así se agregaron. El robo de combustible se puede entender, porque la verdad de las cosas es que no tenemos una idea de la cantidad de camiones y pipas que eran de marcas
legítimas comerciales para transportar sobre todo a veces leche u otras cosas donde se escondía el combustible. Entonces todas esas pipas, Pemex tiene la oportunidad de acrecentar. Ahora el sí, miedo sí. de algunos Sí. es que dicen, bueno, y si el gobierno se decide, o la fiscalía, o la UIFI se decide a golpear políticamente a un adversario y utiliza el delito de corrupción y más. con eso me quita la casa o me... Yo diría que la preocupación viene por 4 cosas. Una, porque se amplía. Entonces, y en delitos de corrupción pues, son 13 delitos distintos. O sea, se amplía muchísimo donde te pueden tocar. ¿No? Muchos de los casos que hemos visto, si en caso que procediera, ya no solo es Santiago Nieto congelando. Es un juicio, ahora es un juicio especial que se llama de extinción de dominio, en el cual te quitan la propiedad. ¿Te Totalmente. quitan durante el juicio? No, ¿O no. ya con sentencia? No, con sentencia. Con sentencia, pero ahí O sea, viene primero la te segunda. la congelan y ya con la sentencia te lo quitan. Es que ahí viene el juicio, ahora ni siquiera es penal, es un autónomo civil, para hacerlo más rápido. Segundo, tiene medidas cautelares. El Ministerio Público puede pedir la medida cautelar para tomar la propiedad en lo que llega a la sentencia definitiva. O sea, tomo Eso. posesión, te Y la eso sí es inmediato. Eso es tan inmediato como sacan las a tu medidas esposa y a tus cautelares, hijos de la casa. como y la se prisión acabó. preventiva de Rosario. Así de rápido, es una medida cautelar. Se presenta la solicitud del Ministerio Público, dice, voy a iniciar un juicio de extinción, pero le pido, señor juez, la medida cautelar porque estos bienes siguen siendo utilizados por tal o tal motivo. Y ¡zas! Ahora, te tienes quita. jueces que tendrían que actuar de manera proporcional, digamos, frente a la Pues, denuncia presentada. eso siempre se le Hay exige a todo juez. confianza en los jueces. Sí, pero es un instrumento eficaz o diseñado para que opere rápido que puede dañar la propiedad. Ahora Ahora a mí, ¿qué me tranquiliza? Tanto la medida cautelar como el juicio es con sentencia de juez. Y tú ya sabes que yo soy pro juez. Entonces, mientras sea así, la verdad, hay que entenderlo. Además, hay que entender una cosa, Ricardo. Se hablaba mucho del Estado debilitado, perdido, del Estado capturado. Vivimos un Estado, no le voy a poner adjetivo, en donde el crimen sí se metió en las entrañas, en las raíces de nuestras prácticas, en muchos ámbitos de la vida. Entonces, pues esto yo creo que es legítimo que el gobierno quiera tener un instrumento de este tipo. Se te iba a pedir que te mojara los pisos. ¿Tú Sí. ves riesgo de autoritarismo con esta figura? No. ¿Riesgo de dirigirnos hacia No, porque la otra República vez- Bolivariana de No, Hugo Chávez? no. En el momento en que platiquemos aquí, en otro caso, por otras cosas, que se está debilitando al Poder Judicial o a los poderes judiciales, esta es una ley nacional, entonces es además jueces federales. Si empezamos a ver que otra vez empieza el golpeteo fuerte contra los jueces o hay alguna reforma que los debilite, ahí sí yo te voy a decir por esto y por todo lo que significa. Mientras sigamos teniendo un Poder Judicial como el que tenemos, que en las últimas décadas, la verdad, ha ido a más, ¿no? Con sus ides y venires, pero que ha ido a más. Hombre, estás hablando de una ley que requiere la intervención de 2 poderes, el Ministerio Público, un poder hoy autónomo, la Fiscalía General, ¿no? Y por otro lado el Poder Judicial. Yo veo equilibrios en esto. Ahora, ayer te dejé con la pregunta de si Santiago Nieto podría estar actuando sin la venia del presidente. Así es. Y me interesa mucho escucharte, porque Gracias Santiago por Nieto volverme a está hacer. denunciando que el ex titular de la consultoría jurídica de la presidencia, Humberto Castillejos, habría actuado de manera muy arbitraria para congelar y descongelar cuentas. Y muy aventurera además. Así es. Me quedé pensando y dije, ¿cómo no le contesté algo que he estado diciendo y pensando en los últimos meses? Me agarraste en las prisas y rápido, pero yo lo que creo, más que blanco o negro, el presidente lo apoya o el presidente está ajeno, creo que estamos más bien ante una cosa distinta. Yo creo que el presidente, ya tenemos muchos ejemplos, ha dicho yo, Andrés Manuel López Obrador, yo, Poder Ejecutivo, titular del Poder Ejecutivo, yo no me voy a dedicar ni voy a gastar mi tiempo en andar persiguiendo ni expresidentes ni corruptos, por lo menos del pasado. Otra cosa es lo que hagan los encargados de ese tipo de materias. Él se ha deslindado, él como figura y en lo personal. Esto no todo mundo lo está leyendo así. Porque Yo lo así lo frasea leo. de manera ambigua. Sí, pero yo creo Es decir, que cabe no. lo que estás diciendo como que cabe que el Ejecutivo entero no se va a meter. La Wi-Fi es parte del Ejecutivo. Pero la Fiscalía ya no. La Fiscalía es autónoma. Claro, pero a ver, Santiago Nieto es parte del Poder Central. Pero no podríamos entonces entender qué pasó entonces con el caso de la estafa maestra y Rosario Robles. Por ejemplo, ese es o con Lozoya. O sea, lo que Y- tú y dirías Andrés es el Manuel- presidente se lava las manos y dice... No me toca a mí. ¿No me toca a mí? Si querían fiscalía autónoma, querían órganos que hicieran estas cosas, pues ahí los tienen. O procedimientos ya iniciados.
Yo voy a les estarle vamos a dar, encima yo de los voy a míos. yo voy a poner atención a otras cosas. Y claro, las cosas nuevas que salgan, por supuesto que también van a ser investigadas, Claro. porque sí estoy convencido, diría el presidente en esta opinión, estoy convencido de que hay que luchar contra la corrupción. Ahora, mira, las leyes lo que hacen es estabilizar los comportamientos, otorgar certidumbre, y luego pues la certidumbre está ligada, tú lo sabes bien, a condiciones para atraer la inversión, a condiciones para la paz, a condiciones para las La confianza, buenas relaciones y decías la tú confianza. hace un rato. Y hoy ocurrió algo interesante. Hablaremos un momento más aquí de Sí. este acuerdo que se dio entre la CFE, entre la Comisión Federal de Electricidad y los empresarios, digamos que tienen las concesiones de transportar el gas. Pero al calor de esa discusión, le preguntaron al ingeniero Carlos Slim si confiaban él y los empresarios en el gobierno. Y veamos lo que respondió. Las cosas serán muy diferentes. Ahora, que si hay confianza por parte de los inversionistas para ejecutar o para invertir desde el punto de vista del sector privado, hay mucho interés, hay mucha confianza. Si saben ustedes de lo que han leído en las noticias internacionales, la tasa de interés en Europa es negativa, la tasa de interés en Estados Unidos es 1,5% a largo plazo, la tasa de interés en Suiza es negativa, en Japón es negativa, y México es un paraíso en el que pueden tener tasas del 8% en CETES, y lo ideal es que pueda haber una alternativa de proyectos de largo plazo que son muy interesantes para el país, sobre todo en los programas de desarrollo que tiene este gobierno en el sureste y en toda la República, pero en el sureste hay un énfasis especial, y ese dinero está disponible en los mercados internacionales y hay una gran confianza y capacidad de ejecución. Entonces, A ver, el sector empresarial, aunque se había reunido con el presidente, se habían hecho guiños, habían cenado, comido, pues claramente sí traía una fractura del aeropuerto para acá. Así es. O por lo menos algunos empresarios. Pues sí, pero en realidad Pero sí había sí. un resentimiento por la manera como se procedió con el aeropuerto. Decía yo hace un momento, pues ahí sí a margen de cualquier paraguas constitucional. Sí. Se agravó con el tema justamente de los gaseros. O sea, se hablaba hace unos meses de que no iba a haber gas para la península porque no se llegaba a un acuerdo entre la CFE y concretamente entre Bartlett y los empresarios. Yo te pregunto, ¿hoy algo de eso se corrigió? ¿Qué movió al gobierno del presidente a acercar su posición al del empresario? ¿Y qué movió a los empresarios? ¿Qué está ocurriendo a la luz de los símbolos que vimos hoy? Pues yo creo que cosas buenas, ¿no, Ricardo? Finalmente era un acercamiento que se tenía que dar. Es decir, si este país, con este gobierno, con este enorme objetivo que tiene de transformar, se le olvida o deja de lado la economía, y ya el presidente había dado guiños de que eso no lo iba a hacer del todo. Banco de México está bien, había hace unos meses todos los datos financieros y económicos que dio el financiero estaban perfectamente en orden. Es decir, había que llegar a ese acercamiento. No podemos seguir transitando esa ruptura que no llevaba al bien del país. Yo creo, y me llama la atención, porque cuando ha habido alguna nota mala que repercute, cómo ha habido voceros que hablan de cómo el país está a punto del quiebre y del terremoto económico, ¿no? Cuando las calificadoras nos han bajado, cuando se ha corregido la expectativa de crecimiento. Bueno, parece el apocalipsis. Ay, y ahora, echémonos hoy, una apuesta. espérame rápido. Hoy, el empresario más importante de México y en buena parte del mundo dice lo que dice, mucho interés, mucha confianza, da la tasa de interés de México y dice otra cosa, a nadie debe asustar una economía que un año crece poco o no crece. Esto es un tema de mediano plazo. Mientras los proyectos se lleven a cabo, el país le va a ir muy bien. Hombre, ¿y dónde están todas las voces diciendo que nos vamos a estar recuperando con la misma? El argumento que da, ¿no? Si estamos dando tasas del 8% en CETES, quiere decir que la inversión en México lo peor que puede ofrecer es 8%, cuando en efecto en otros países No hay. lo O están está ofreciendo negativa menos o 2, menos media 3, tasa, menos 4. ¿no? Exacto. A ver, Sí, una apuesta. venga. Los cabezales de los diarios nacionales. ¿Alguno va a poner la frase de Slim? ¿Ninguno? O algunos sí, otros no. Y si te juegas, si te mojas un poco el cabello y me dices... ¿Cuáles? te meto en esas honduras. No sabría apostar a cuáles, porque la verdad es que cada vez si algo no entiendo es la lógica, y hay que conocerlos de cerca, casi en lo personal, de los grandes empresarios de los medios. Cada uno trae su juego, cada uno trae su estrategia.
si bien las podemos y muchas veces los generalizamos, pero cada uno trae su juego y sus relaciones personales. A ver, la nota de hoy es importante. Es una nota, tendría que ser la de 8 de todos. La economía, de entendámoslo todos. bien. Yo espero que por lo menos de los grandes empresarios, los periódicos del norte, no voy a decir nombres, traigan este encabezado mañana, ¿no? Lo deberían de traer. ¿Hablado de Sinaloa, de Sonora o de De Nuevo por León? allí, ¿no? De por ahí. Ahora, ciertamente la economía es un tema de expectativas. Sí, así es. Hoy las expectativas mejoraron de la conversación entre el gobierno y los empresarios. Pero aceptemos una cosa. Sí. También porque el presidente se dio cuenta que con liberar recursos de la corrupción no alcanza para el crecimiento. No alcanza, ya estaba Y la que los semana. necesita. Sí, y por otro lado, la semana pasada, creo que incluso cuando yo me fui de tu programa, entró tu economista de cabecera. Rodolfo de la Torre. Ajá, estuvieron hablando de esto de que se iban a tomar del fondo de previsión muchos recursos, casi una tercera parte, si no me equivoco. Pues la verdad, eso sí, si a nosotros nos puede preocupar, obviamente al gobierno más. El gobierno dice, tengo que producir dinero, tengo que traer confianza. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? O sea, era yo creo que una necesidad urgente para el propio gobierno. Es una gran y muy buena noticia. Mañana nos llamamos a ver quién ganó Nos la llamamos apuesta. el día que tú lo Entonces, si necesites, un claro que periódico sí. del norte pone un encabezado, Gané. ganaste. ¿Y qué estamos apostando? Y yo estoy diciendo que no lo va a poner. Que ninguno lo va a poner. Y qué bueno, estamos pues apostando? no sé, que el público nos diga un pambazo. ¿Te parece? Me parecería Un muy pambazo bien. aquí abajo. Muy bien. Vamos a corte. Hugo, te agradezco muchísimo. Estamos Gracias de a ti, vuelta. gracias al auditorio. Justamente vamos a hablar de este arreglo amigable y favorable, diría yo, entre la Comisión Federal de Electricidad y por el otro lado los gaseros, los transportistas de gas. Entre los cuales está Grupo Carso, justamente propiedad del ingeniero Carlos Slim. Estamos de vuelta a 97.7 Grupo Radio Centro. Soy Ricardo Rafael. Puede contactarnos por las distintas vías. No se pierda nuestra transmisión en vivo o en el momento que usted quiera a través de nuestra plataforma, nuestro canal de Grupo Radio Centro en YouTube. Se puede conectar con nosotros a través de Twitter, @RR en Radio Centro y Facebook como Ricardo Rafael en Radio Centro. Mencionaba hace un momento pues este acuerdo que habrían asignado la mayoría de los proveedores de transporte de gas desde Texas hasta digamos la península del sureste y la península de Baja California. Entre esos transportistas está Grupo Carso. Había habido mucha tensión entre estos dos actores. Había advertido Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad, que había un acuerdo leonino y que ataba a la Comisión Federal de Electricidad en sus recursos para futuras inversiones, ese acuerdo que se autorizó el gobierno anterior. También había
de parte de los proveedores, pues la queja de una tarifa que se iba incrementando conforme pasaban los años y que no les permitía a ellos mismos contar con recursos. Conversaciones largas donde se invirtió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Conversaciones largas donde estuvieron presentes el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y algunos de los empresarios más ricos de este país, como Carlos Slim, llevaron a un acuerdo que hoy se presentó. Yo quiero pedirle a Miguel Molina, él es especialista justamente en estos temas energéticos, que nos cuente despacio la historia. Es decir, cómo se asignaron esos contratos de transporte, por qué se consideraron leoninos, qué mejora de esos contratos ahora y si hay alguna crítica que hacer. Leía hoy a Salvador García Soto decir que este arreglo es el peor imaginable en su columna hoy de la Universal. Es que le voy a pedir a Miguel, que conoce la materia, que nos ayude a entender los matices, las dimensiones de este acuerdo, más allá de la confianza que mencioné hace un momento otorgó entre el gobierno federal y los empresarios. Miguel, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Ricardo. Con mucho gusto. Pues mira, hay varias formas, varias ópticas de ver el tema. El antecedente que es, creo, muy importante, es que México ha tenido tradicionalmente, o desde hace muchos años, una insuficiencia de producción de gas. Y aunque hay algunas expectativas muy importantes de producir gas en el norte del país, en el noreste específicamente, hoy somos un país severamente deficitario de gas. La revolución del fracking que ocurrió en Estados Unidos, y que es una casualidad para Estados Unidos y para nosotros, ha sido una casualidad muy afortunada, porque producen gas los americanos de una manera tan brutal que tienen unos sobrantes gigantescos de gas. Inclusive ha habido casos recientes en donde ni siquiera tiene costo el gas que se produce, por ejemplo, en el norte, en el noreste de Texas, en donde inclusive te pagan por llevarte el gas por el exceso de gas que está produciendo Estados Unidos. Eso para nosotros ha sido, pues, realmente un muy afortunado evento, porque somos deficitarios, el precio del gas en Estados Unidos es muy barato, y eso ha provocado una producción, una construcción de gasoductos hacia México y la exportación de gas a precios realmente bajísimos, de los más bajos, si no los más bajos del mundo. Entonces, digamos, ese es un entorno muy favorable para México en términos de transformarse en una economía que pueda utilizar gas, que es además un energético muy eficiente y muy barato ahora para nosotros. Entonces, el precio principal, Miguel, que hoy pagamos del gas, pues vendrá del precio de transporte. De ahí la relevancia de encontrar, pues, transporte a bajo costo del gas, sobre todo para las partes más alejadas del país, las más distantes de Texas. Correcto. Ese es el segundo punto. ¿Cómo traes el gas? Digamos, hay dos formas de traer el gas. Uno es traer el gas en gasoductos, como en México se está haciendo, y otro es traerlo de forma líquida, y que se embarque en Estados Unidos de manera líquida y se desembarque en México y se regasifique en gasificadoras. Tenemos nada más en el país 2 gasificadoras. Entonces, lo que se ha decidido y lo que es económicamente más eficiente por mucho hoy todavía es traer el gas en ductos. La decisión no empezó ayer. La inversión en ductos, a lo mejor te acuerdas muy bien, o el público se acuerda muy bien de uno muy famoso, eran los Ramones, que es un ducto muy grande que ya está en operación, que viene de Texas y va al centro del país. Y estos dos ductos que se detuvieron con esta, pues no sé, de negociación o cambio en los términos de la negociación que propuso Bartlett, o que exigió Bartlett con el apoyo del presidente, que tienen esta característica de ser excelentes, proveedores o generar capacidad de transporte a México de manera muy favorable. Sí es cierto que el transportar gas es caro, y es caro precisamente porque hay que construir los ductos. Ya en la operación de los ductos es relativamente barata. La negociación, Ricardo, los detalles de la negociación o de la renegociación no son todavía muy precisos. Está el artículo que comentabas del Universal,
Y hay otros muchas gentes advirtiéndonos de una negociación en las primeras las primeras horas de esta mañana, cosa que ocurrió. Hay muchas versiones. Hay la versión de que una forma de medir la rentabilidad de un negocio o el costo de un negocio es una manera de medir que se llama valor presente. Hay gente que están diciendo que el arreglo tiene un valor presente negativo para la CFE. Es más, o sea, que va a salir más caro a la larga que la negociación original o que las bases originales. La CFE está diciendo lo contrario. El presidente está hablando de 4.500 millones de dólares, que francamente me parece una cifra imposible de creer. 4.500 millones de dólares es el costo de unas porciones enormes de esos ductos. Me cuesta mucho trabajo creer que los privados van a aceptar. Entender, nada más en los términos tuyos de economista, la diferencia entre valor presente y valor futuro. Decía hoy el ingeniero Slim que habían fijado una recuperación en los primeros años muy baja, él daba el ejemplo de 100, y en el futuro, recuperaciones más altas, lleva el ejemplo de 300, o sea, sería 1-3, presente contra futuro. Y sin embargo entiendo que la negociación significó que se estabiliza en un mismo valor durante todos los años, lo que él llamaba tarifa plana. A ver, explícame por favor esto y por qué esa tarifa plana reduciría en un 35% los costos para la CFE, que es justamente la referencia que hacía el presidente López Obrador. Correcto. La tarifa original, la forma en que estaba estructurada la tarifa original era efectivamente una tarifa creciente. Empezaba siendo baja y iba creciendo en el transcurso de los años. El proyecto tenía, la negociación tenía 30 años de vigencia. Ahora lo que hicieron es decir, no es creciente, la tarifa va a ser la misma desde el día 1 hasta el día, ahora 35. Originalmente era a 30 años, ahora es a 35 años, pero es la misma tarifa. Es la misma tarifa probablemente en términos reales. Desconozco el detalle de la estructura exacta de la definición de precio, pero probablemente tarifa plana quiere decir la misma tarifa. Vamos a hacerlo simple. Eso tiene unas ventajas enormes para los constructores que reciben una tarifa más alta desde el principio. Y el señor Slim lo dijo, voy a recibir más flujo al principio y eso va a hacer que yo como privado, o nosotros como privados, vamos a poder invertir más. Eso es un poco extraño porque suena contradictorio con lo que está festinando el presidente. Ahora, probablemente... Pero tengo aquí, lo que está diciendo es, si yo ahorita tengo un flujo superior, pues voy al banco y es más fácil que me preste que si le prometo que dentro de 3 años voy a tener un flujo superior. Eso es lo que dijo. O sea, voy a tener más recursos porque me van a prestar más porque tengo un flujo mayor al presente. Exactamente. Tengo un flujo más alto hoy, ¿no? Y hoy en los primeros... Me puedo apalancar mejor. Exacto. Eso suena favorable para los dueños de los ductos, no para la CFE. Lo que probablemente ocurre es que en el acuerdo original las tarifas crecientes seguramente crecían de manera muy importante en el tiempo y eso iba a hacer que para la CFE, no lo puedo saber con precisión, pero a lo mejor del año 10 o del año 12 ya las tarifas iban a estar siendo muy elevadas y ahí iba a tener un efecto muy negativo sobre las finanzas de la... Que era lo que Manuel Bartlett había dicho, Miguel. Es decir, que en el futuro ese contrato era leonino, porque la CFE no quería estar pagando diferenciado en el futuro. La propuesta de la CFE desde el principio, entiendo, fue la tarifa plana. O sea que sí hay un triunfo del gobierno sobre los constructores. Intercambiaron un plazo más largo a cambio de una tarifa plana. Esa fue la negociación. Sí, lo que donde tengo mis dudas, Ricardo, es si es necesariamente una mejor negociación. Eso no tenemos los elementos para saberlo. Debería, y además ojalá que esto lo escucháramos para todos los proyectos los que habla el presidente y la CFE, tener un poco más de elementos para poderlo juzgar. Estos son adjetivos, es gané o perdí. No estoy seguro que con lo que nos dicen ganamos o perdimos, no lo sé. Ahora estás haciendo cálculos en pesos, centavos o dólares, pero a ver, si te subo de nivel en el ámbito del análisis y te pregunto, desde el punto de vista de la confianza, lo que estábamos hablando hace un momento con Hugo Concha, desde el punto de vista de la confianza, ¿a ti te da
buen sabor de boca este ánimo, este ambiente que observamos hoy, donde el presidente del Consejo Coordinador, el presidente del Consejo de Negocios y el presidente de la República, y también el hombre más rico del país, cierran filas alrededor de un acuerdo que parecía muy complicado? No, Ricardo, opino de manera distinta. Creo que el abrir contratos firmados es de entrada un error grave. No puedes someter, o así lo entiendo yo, cuando se establece un acuerdo de partes, se formaliza y se vuelve un contrato, hay una forma de hablar en el medio que se llama mi palabra es mi decisión, en inglés my word is my bond, que tiene que ver con cumplir con los términos de un contrato una vez que lo estableces. Abrirlo, para mi gusto, es una manifestación muy negativa de la credibilidad de la institución, de la legalidad en ese Aunque país. te parezca leonino el acuerdo tomado por el gobierno previo. Por supuesto, que además no tenemos certeza de que sea mejor o peor la negociación. Los adjetivos son muy fáciles de plantear, pero habría que ver realmente el final de esta negociación contra el original. O sea, desde tu punto de vista, esto fue más un gesto político que con certidumbre un buen arreglo entre las partes. Y además, vamos a ponernos en un momento en los zapatos de las empresas. Las empresas lo que les surgía era una renegociación. A ellas sí, también, como a todo mundo, les cuesta una fortuna que no estén ocurriendo los términos de un contrato. Eso era evidente que su actitud iba a ser: tenemos que encontrar una solución y poner cara de que estamos muy contentos. No tengo la más remota idea de que estén muy contentos o no. La indicación que tengo, porque tengo contactos y amigos en algunas de esas empresas, es que no están nada contentos. Simplemente era mucho mejor, llegaron a una solución razonable que quedarse en una situación de incapacidad de negociación. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, como diría la conciencia y el conocimiento popular. Yo creo que así lo están considerando, incluyendo así. Miguel, muchísimas gracias. Te seguiremos dando lata porque estos temas de la energía son centrales y hay que ponerles la mirada si en efecto queremos remontar las bajas tasas de crecimiento que estamos viendo en el país. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Vamos de corte y de regreso. El senador Juan Cepeda, ex candidato del PRD a gobernador del Estado de México, renuncia a esa fuerza política. ¿Cuáles son sus argumentos? La reportera Yadira Rodríguez nos da el contexto y después el personaje, Juan Cepeda, nos cuenta también su versión de las cosas.
Compañía de Seguros y Radio Centro 97.7 presentaron el reporte vial. La ópera rock que está rompiendo todos los récords. Jesucristo Superestrella, con un elenco espectacular conformado por Eric Rubín, Beto Cuevas, María José, Leonardo de Lozán, Kalimba, Jair y la actuación especial de Enrique Guzmán. Últimas funciones del 23 de agosto al 7 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 1. Ven a Sears y aprovecha. Juego de colchón y box matrimonial George de Restonic de 15,999 a solo 6,999 pesos. Recuerda que dormir bien es vivir bien. Sears me entiende. Vigencia del 11 al 30 de agosto. El próximo 6 de noviembre se realizará Expo Tendero 2019 en el World Trade Center Ciudad de México. Si tienes productos o servicios de interés para el tendero, no pierdas la oportunidad de impactar a miles de asistentes en este gran evento. Para más información, ingresa a expotendero.org. Expo Tendero de Banco Azteca. Reconocemos tu valor. Recuerda que en México ya marcamos a 10. Ahora, para llamar a cualquier teléfono dentro del país, ya sea fijo o móvil, tienes que marcar 10 dígitos. La clave de larga distancia de la ciudad y el número local. Y ya no se necesitan los prefijos 01, 044 y 045. Desde el 3 de agosto en todas las ciudades, marca 10. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La fórmula está en acabar con la corrupción y con los privilegios en el gobierno. De esa manera vamos a ahorrar y nos va a alcanzar, entre otras cosas, para aumentar la pensión a los adultos mayores en el país al doble. Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya 8 millones de adultos mayores del país están recibiendo 2,550 pesos bimestrales. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Radio Centro 97.7. De Radio Centro. Desde Radio Centro. Ricardo Rafael. En Radio Centro 97.7. Regresamos. Bueno, estamos de vuelta y bueno, esta semana el PRD ha dado muchas noticias a la plataforma 21 que se dio a conocer este fin de semana. Pues lo comentamos ayer con Jorge Javier Romero, es un intento de crecer pues su radio de influencia para un partido que francamente se ha venido a menos de manera muy significativa. Vale hoy el PRD más o menos 5% de las preferencias, quizá un poco menos. Y bueno, mientras el barco hace agua y hace sus esfuerzos de rescate, seguimos viendo a sus legisladores. Este es el caso de Juan Cepeda y también a la ex candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, pues marcando distancia. Le voy a pedir a Yadira Rodríguez, nuestra reportera, que nos ofrezca contexto y de inmediato tendremos en la línea al senador Juan Cepeda para que nos comparta sus argumentos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo Rafael. Pues hoy, a través de una carta pública, tanto Juan Cepeda como Alejandra Barrales hacen oficial su renuncia al PRD ante justamente lo que tú ya comentabas, el anuncio de que el partido a finales de año podría ceder su registro a la organización Futuro 21. En esta carta, bueno, pues ellos argumentan que justamente a raíz de que se diera a conocer la intención del PRD de fusionarse con otras organizaciones, es que ellos, en lugar de oponerse a esta posición, bueno, pues deciden cerrar su ciclo en las filas del Sol Azteca y bueno, pues argumentan que se van agradecidos con quienes confiaron en ellos y los apoyaron en todo momento. Y se prevé, Ricardo Rafael, que sea esta semana cuando ya oficialmente justamente el senador Juan Cepeda oficialice que se va a incorporar a la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado y con ello dejaría al PRD solamente con 3 integrantes. El coordinador Miguel Ángel Mancera, quien hoy dijo que desea suerte tanto a Alejandra Barrales, la ex candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México del PRD, como al legislador Juan Cepeda. Vamos a escuchar lo que comentó Miguel Ángel Mancera. El PRD está teniendo un proceso de depuración. Quienes quieren estar con él y en él, ahí están conformándolo, y quienes están buscando otros horizontes también están en su derecho y que les vaya bien. Y por lo que me preguntabas, está sentado ya en las declaraciones y en su momento el presidente de la mesa directiva dijo que la ley del Congreso, que está por encima de cualquier reglamento, establece algo que se conoce como momento fundacional.
Y por eso dice Miguel Ángel Mancera que a pesar de que se van a quedar solamente 3 integrantes de la bancada, el PRD en el Senado no se va a extinguir. Y quien también habló sobre estas renuncias, Ricardo Rafael, pues fue la coordinadora de los diputados del Sol Azteca, Verónica Juárez, quien dijo que no sorprendió esta renuncia de Alejandra Barrales y Juan Cepeda porque tenía tiempo que se habían ido del PRD, pero solamente estaban administrando su salida para irse a otro partido y que el pretexto lo encontraron cuando se anunció la fusión con Futuro 21. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Ellos ya se habían ido desde hace mucho tiempo del partido y me parece que lo que estaban haciendo es administrar su salida. Hoy han presentado su renuncia y seguramente en los próximos días anunciarán que estarán en algún otro partido político, y me parece que el pretexto por el que dicen que se van el día de hoy del PRD es por lo que tiene que ver en este trance que estamos, en esta discusión, en esta reflexión desde el PRD en torno a nuestra transformación y cómo sumarnos con otras organizaciones, con otras personalidades que estén preocupados por lo que está pasando en el país. Y bueno, comentarte ya por último, Ricardo Rafael, que fue a finales de diciembre del año pasado cuando el senador Juan Cepeda solicitó licencia al cargo, se argumentó una operación de rodilla y ahora solamente hace falta que haga oficial su regreso, pero ya no bajo los colores del PRD, sino todo parece indicar que lo hará bajo los colores del Movimiento Ciudadano. Es el reporte que les tengo. Edira, muchísimas gracias y pues le doy la bienvenida directamente al senador Juan Cepeda. Primera pregunta obvia y directa, ¿cómo sigue la rodilla? Pues Ricardo, primero saludarte, agradecerte el espacio, bien de salud, gracias a Dios. Fíjate que el año pasado me operé de la rodilla en una segunda cirugía de la rodilla derecha. El problema no fue la rodilla, el problema fue una inyección de la anestesia epidural que me ocasionó una fuga de líquido cefalorraquídeo y que me generó un problema neurológico. Fueron meses muy difíciles donde ahorita sí ya lo puedo decir, estuvo incluso en riesgo mi vida. En esos momentos te das cuenta lo frágil que somos como seres humanos, que la vida se va en cualquier momento, y también te das cuenta que en esos momentos a veces lo que tenemos y lo que creemos que somos es irrelevante. Entonces resultado de eso pues es una reflexión de valorar lo que tienes, de a veces no dejarse llevar por esas nimiedades de la vida y valorar lo que realmente es. Y gracias por preguntar, insisto, bien de la rodilla, listos para regresar, pero más aún recuperado al 100 de esas complicaciones. Perdón que te tenga aquí, Juan, pero normalmente los políticos no hablan de esto. O sea, la proximidad con la muerte te hizo tomar conciencia del rumbo que estabas llevando. Tu trayectoria es una trayectoria joven, eres muy joven entre la, digamos, clase política mexicana y sí, te está llegando una pregunta antes que a muchos otros. ¿Me dirías que esto te hizo reflexionar a fondo sobre el trayecto que has hecho? Sin duda, y además fueron meses donde pude observar lo que está ocurriendo hoy en el país, saliéndome de esa vorágine de quienes estamos metidos en el ojo de la actividad política, y sin duda he madurado mucho. Juan, tú estabas llamado a ser presidente del PRD. O sea, tú muchas veces fuiste mencionado que podía ser, digamos, sustituto, cabeza de esa fuerza política. Y se te fue justo más o menos al mismo tiempo que esta enfermedad. ¿Te arrepientes? No, por supuesto que no, pero además, mira, producto de esta reflexión y esta madurez a pasos agigantados que tuve que asumir a partir de esto, de verdad, cuando tú sabes que te puedes morir, que tú ves a tus seres queridos con esa angustia, no ves a nadie más, no ves a compañeros políticos, no ves a actores políticos, no ves a senadores, a diputados. ¿No te fueron a visitar? No. ¿Te dejaron solo? No es que me hayan dejado solo, pues por supuesto, yo fui muy prudente de no también compartirlo, pero tú ves a tus seres queridos con esa angustia de que te mueres o que estás mejorando, que estás agravándote, y eso te cambia para bien, para ser más
prudente, para ser más sensato, para endurecer la piel y que no te gane la emoción del momento. Ahora, Juan, te pregunto cómo esta toma de conciencia se junta con renunciar al PRD antes de retomar tu curul. Totalmente. ¿Y cómo se totalmente. toca con acercarte al Movimiento Ciudadano? ¿Hubo quien en el Movimiento Ciudadano sí se portó bien contigo, sí estuvo próximo, sí preguntó por ti? ¿Y hubo quien en el PRD se desinteresó de tu vida y tu salud? No, fíjate, te menciono esto de lo que viví porque eso me lleva a hacer una reflexión profunda. Te digo, empecé a ver lo que ocurría en el país, lo que está ocurriendo. A ver, tema de Andrés Manuel. Pues ni todo lo que está haciendo está bien, ni todo lo que está haciendo está mal. El PRD casi dice que todo lo que está haciendo está mal. Eso es lo que yo digo, que no podemos de entrada descalificar todo y decir todo está mal. Mira, yo fui presidente municipal en Nezahualcóyotl, orgullosamente la tierra donde nací, donde vivo. Mucho de lo que hoy está haciendo Andrés Manuel, yo lo apliqué en Nezahualcóyotl y te voy a decir, ¿quién puede estar hoy en su sano juicio en contra de que se voltee a ver a los sectores más desprotegidos, adultos mayores, estudiantes, infantes? Juan, ¿por qué no tocaste la puerta de Morena? Mira, es que todavía yo no he decidido a dónde me voy. O sea, ¿cabe que Ahorita, Morena te abra las puertas o que le toques la puerta a Morena? No, es que no es el momento oportuno. A ver, yo estoy cerrando la puerta con el PRD, estoy cerrando el ciclo, y si se han dado cuenta en mis declaraciones, en la misma carta que hoy publicamos, somos cuidadosos, extremadamente sensatos y prudentes. ¿Por qué? Porque a mí no me van a ver ni van a escuchar de mi voz emitiendo juicios o adjetivos calificativos para dañar al PRD. Revisen las salidas. Pero entonces es falso que te vas a Movimiento Ciudadano. Es que, fíjate, déjame te pongo el contexto. Tú revisa todas las salidas y se han dado en momentos de disputa del poder, de candidaturas, de elecciones, etcétera, y quienes se van dañados y se van hablando lo peor para perjudicar al PRD. Hoy no tenemos nada de eso frente a nosotros. Pero tú te estás yendo por lo de Plataforma 21. Dice incluso la líder del PRD en la Cámara Baja que ustedes venían administrando su salida, que en realidad ya estaban lejos del PRD. Pues precisamente ese tipo de declaraciones jamás las voy a emitir yo. No es cierto claro que ya no. Te estabas yendo. Claro que no. No, por supuesto. No es cierto que te vas por Plataforma 21. No, nosotros hemos sido muy claros, hoy lo decimos en el comunicado. Cuando nos referimos a que habrá quienes se opongan a ello, pues nos referimos a voces fuera del PRD que están viendo eso pues como algo que les preocupa. Pero entonces es porque algo está... No, pero ayúdame con los sís y los nos, porque son muy buenos para la conversación. ¿Te vas Excelente. Porque te desagradó Plataforma 21 y la posibilidad de que alguien de los que tomaron el micrófono este fin de semana vaya a encabezar el PRD? ¿Sí o no? Incluso veo con buenos ojos esa propuesta. ¿Ves con buenos ojos? Sí, por supuesto, es lo que quiere. Hoy necesita el país eso. ¿Te gustó ver a José Narro ahí tomando el micrófono? Representan la diversidad de pensamientos en el país. ¿Te gustó ver a Gabriel Cuadri allá adentro? Por supuesto, yo te digo, acabo de pasar una experiencia que a lo mejor no pudiera hoy estar platicando aquí contigo. Mal haría haber superado eso para estar aquí criticando y descalificando. No, bienvenidos todos los que quieran un cambio democrático en el país. Muy bien. Ahora, déjame cierro con esta idea. ¿Por qué sales con Alejandra Barrales? Sí llama la atención que Miguel Ángel Mancera se queda, digamos, no en el PRD, pero se queda coordinando la fracción del PRD, gente con la que él había combinado, coexistido, incluso construido juntos. El caso de Alejandra, yo me atrevería a decir contigo, él se queda, ustedes se van, ahora es un asunto de individualidades, sí se vuelve muy confuso, pues si acá alcanzo a entender tu experiencia personal, pero políticamente me pierdo ya en las explicaciones. Por algo muy sencillo, fíjate que con Alejandra estrechamos la amistad a partir de que ella era presidenta del PRD en el Estado de México cuando yo fui candidato a gobernador. Después ella es candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y cultivamos una amistad. Ahorita en ese tiempo que yo estaba pues prácticamente sin hacer nada, ella en su carácter de mamá atendiendo a su nena,
mensajeábamos mucho, platicábamos y fuimos coincidiendo en esto que hoy se materializó una salida conjunta. Pero insisto, eso de administrar una salida, más bien sabes que más bien sí fue calcular que le hiciéramos el menos daño posible al PRD, porque a lo mejor si hubiésemos calculado administrar la salida para dañar al PRD, lo hacemos antes de Futuro 21, lo hacemos ayer, que era todo el día para que pudieran fijar en la opinión pública el resultado de la Asamblea de Futuro 21, y nos contuvimos hasta hoy. Y escuchen nuestras declaraciones. Hoy particularmente yo me voy agradecido al PRD, les deseo la mejor de las suertes. Dejamos un partido con registro, con 1,5 millones de afiliados y con una propuesta política que yo no veo mal y que sí, seguramente va a entusiasmar también a mucha gente. Pues muchísimas gracias, pues estos micrófonos se abren para ti cuantas veces tengas que emitir opiniones. Te va a tocar jugar un papel complicado, pero probablemente te va a tocar el papel de acercar posiciones que hoy están distantes. Aquí me quedo y mientras tanto te mando un abrazo muy fuerte y qué bueno que estás ya recuperado de ambas rodillas, la izquierda y la derecha. Es correcto, gracias, mi señor Ricardo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Nos vamos a corte y de vuelta seguimos pasando repaso a lo que hacen las oposiciones. Es esta área periodística, cubrir los distintos espectros de la paleta de opiniones de fuerzas políticas. A la vuelta, el diputado Tonatiuh Bravo nos cuenta de este bloque de legisladores de oposición que en la Cámara de Diputados dicen presentarán una propuesta conjunta. MC, el PRI y el PAN cocinando los mismos platillos. ¿De qué va ese tema? Vamos a corte y regresamos. Igualmente, estimado Ricardo, un saludo a tu público Radio Escucha. Antes de ir a la nuez por la que te invité hoy, quiero pasar muy rápido revista. ¿Cómo está tu estado? Vemos con mucha preocupación la crecida de la ola de violencia. Lo vemos en Michoacán, pero ustedes son vecinos. El cártel que está pegando más fuerte allá comparte territorio. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás sintiendo la pacificación del estado? ¿La hay, no la hay? Bueno, yo creo que sí hay una respuesta por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, que en conjunto han hecho presente la Guardia Nacional y han tomado algunas medidas de planeación y de ejecución, pero lo cierto es que es un problema nacional, está presente en al menos 20 estados de la República, y no creo que como Estado, como entidad federativa, nos hagamos a un lado de este espectro de carácter nacional. O sea, tú dirías, en Jalisco la colaboración entre la oposición que representa el gobernador Alfaro y el gobierno del presidente López Obrador han hecho buena mancuerna, están trabajando juntos, ahí no se notan divisiones ni fracturas. Así es, el tema de seguridad es una justamente de las aristas, hay otras, en el caso del transporte, y en el caso del tema del agua, se están buscando todos los canales que permitan que el gobierno federal y el gobierno del estado puedan interactuar, no obstante que sus orígenes electorales son distintos, pero poniendo por delante pues el interés de la gente. Pero tengo que hacerte una pregunta parafraseando alguna película de Almodóvar, ¿no? Dime, ¿cómo ser oposición en este país y no morir en el intento? Exacto. A ver, explícame, ¿cómo tú estás en MC, formas parte de esa bancada, estás cercano al gobernador Alfaro, de un lado, del otro lado ayer te reúnes con el PAN y con el PRI y dicen vamos a tener una agenda legislativa juntos y bueno, pues la verdad es que el resto los volteamos a decirnos, ¿qué estarán haciendo estos señores? Porque se entiende mal y quizá es porque necesitamos escucharles más para seguir sus argumentos. ¿Qué hicieron? Cuéntanos, ¿qué hicieron ayer el diputado Romero Hicks, el diputado Cisneros y tú presentando esta iniciativa legislativa de oposición? ¿Qué es y cómo se construye? Bueno, también estuvo participando la diputada coordinadora del grupo parlamentario del PRD. De hecho, entonces seríamos 4 los que platicamos estos temas.
Pero un parlamento, esencialmente, Ricardo, es un parlamento de parlamentos. Es decir, el parlamento no solo es uno. Tú parlamentas con los distintos sectores sociales, con el ámbito productivo, con el ámbito de los diferentes órdenes de gobierno, con las legislaturas locales. Es decir, hay un sinnúmero de aspectos de la vida democrática que se ven reflejados en el Parlamento. Y de manera puntual, pues un gobierno debe tener mínimos mecanismos de contrapeso, por un lado, de aceptación de crítica, por otro, y de construir sus acuerdos, de construir su mecánica de gobierno y la implementación de nuevas leyes, pues sobre la base de una síntesis de lo que todo esto representa. Entonces, lo que ayer acordamos, y más que acordar, nos invitó a la plenaria el coordinador del grupo parlamentario del PAN, y asistimos a una mesa en la cual de manera de videoconferencia estuvo la diputada Verónica Juárez, porque ella estaba en su plenaria, y estuvimos presentes los dos coordinadores, el del PRI y un servidor. Ahora, déjame ponértelo en términos lo más llanos posibles. Generar una oposición por una oposición es inútil para cualquier democracia. O sea, oponerse a todo, ¿no? En realidad no te constituye como una oferta. Y en México nos ha faltado una oposición capaz, déjame poner el ejemplo, de hacer lo que sucede en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, de un gobierno a la sombra, es decir, donde pones integrantes de gabinete, revises las agendas y empiezas a proponer más que a oponerte. Yo te pregunto si ustedes serían capaces de construir agendas paralelas, alternativas, que permitan eventualmente incluso el diálogo a partir de las oposiciones, o solamente es un asunto de oponerse porque pertenecen a colores y partidos distintos. No, Ricardo, tienes toda la razón. De lo que se trata, la gente, de hecho, parte de la razón por la que votó como votó es justamente por el hartazgo de la falta de acuerdos en favor del país y la falta de definiciones muy claras por parte de esos colores de los que tú hablas. No, el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, es un ejemplo de cómo aquí se puede materializar acuerdos que permitieron sumar fuerzas, escuchar la crítica y conducirla de manera adecuada, y finalmente nos supimos poner de acuerdo el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Él tuvo que escuchar. En la parte educativa también fue el caso. Creo que se construyó de manera adecuada. No en todos los casos se ha podido hacer este ejercicio de esa manera, pero yo estoy de acuerdo en que oponerse por oponer no va a producir nada al país, y por cierto, tampoco a la oposición le daría. Última pregunta, ¿cómo están viendo el Movimiento Ciudadano Plataforma 21? ¿Te gusta, te disgusta, te distancia, te aproxima al PRD? ¿Plataforma 21 o Futuro 21? Futuro 21, lo que se anunció este fin de semana. Bueno, yo lo que creo es que es bueno que en el país existan opciones que se transformen, que den cuenta de nuevas posibilidades, nuevas alternativas, pero yo creo que ¿Incluye a AMC o no lo incluye? No, en gran medida incluye alguna agenda que ya tiene Movimiento Ciudadano. Qué bueno que en alguna parte emulan lo que Movimiento Ciudadano... Pero no están en conversaciones, ¿no serían ustedes parte de ese esfuerzo? No. Nosotros no hemos formado parte de ese esfuerzo, pero hay algunos temas en los que seguramente habrá convergencia. ¿Van a recibir a Juan Cepeda y Alejandra Barrales entre sus filas? Bueno, si ellos toman la decisión finalmente de adherirse al Movimiento Ciudadano, son bienvenidos. Ambos tienen trayectorias importantes e interesantes, y por supuesto que nosotros no tenemos sino que mantener abierta la puerta para expresiones ciudadanas como las que ellos representan. Donatio, tenemos que hablar de la reforma educativa. ¿Me aceptas venir a cabina para hablar largo sobre tu mirada de cómo se está aplicando, cómo se está ejecutando esa reforma? De acuerdo, con muchísimo gusto, Ricardo. Nos ponemos en contacto contigo y aquí te tendremos entonces pronto. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Saludos a tu público. Hasta luego. Tengo aquí ya comentarios muchos de la gente. José Díaz, 65 años, Nezahualcóyotl. Felicitaciones al programa. Estoy comiendo en este momento aporreado estilo Huetamo. ¿Cómo se me antoja? Y mire que se ando hambreado. Haga usted de despertar mi jugo gástrico. José Tapia, Iztapalapa, 70 años.
Ricardo Rafael, te tengo mucha admiración y respeto, pero hoy me siento defraudado porque entrevistas a un prostituto de la política como es Juan Cepeda y siento que te rebajas a darle voz en tu programa, pues no tiene ningún valor. Don José es senador, fue candidato con muchos votos en el Estado de México. ¿Quién define si tiene peso o no? Escuchemos sus argumentos, si usted le da peso a sus argumentos se queda, si no se va, pero no me toca a mí, a partir de mi propio criterio subjetivo, subir o bajar gente. Tiene peso, es senador, fue ex candidato y tiene voz que dar. Perdóneme si estoy invitando a la oposición a hablar, pero creo que es fundamental tener a todas las voces en este espacio. Me vuelve a regañar otra persona, Carlos Macín, 50 años, desde Texas. Si no fuera por Carmen Aristegui, que sí está dando las noticias correctas, no nos enteraríamos de nada, porque los demás de Radio Centro ponen a un estúpido como Juan Cepeda. Andrés Manuel dijo algo muy bueno en la mañanera y ni Astillero ni tú dijeron nada del ahorro que se nos va a hacer. Permítame diferir, Carlos Macín, pero con los comentarios que vienen después. Le dedicamos casi todo el programa a las declaraciones de Carlos Slim. Casi todo el programa, mi editorial incluso, a el encuentro que hay de confianza entre el empresariado y el gobierno. Buena parte del programa a discutir los arreglos que hubo entre la Comisión Federal de Electricidad y los transportistas de gas. Me siento injusto tratado de que si usted prendió en un momentito el programa, me juzgue por el conjunto del trabajo. Está el programa completo en YouTube. Véalo y ahí va a ver que hubo equilibrio de distintos temas. Juan Cepeda solo ocupó un bloque y le insisto con el anterior, creo que vale la pena escuchar su voz, incluso para oponerse si usted no está de acuerdo. Tengo a Sergio Tobar de Coyoacán, dice sobre el comentario de Carlos Slim, no sé cómo calificarlo, si bueno o malo, ya que dijo que en los países que él mencionó el rendimiento es de 1.5 y aquí en México es del 8%. ¿No será que AMLO le dio algún beneficio por hacerse este tipo de comentario? No, bueno, es un dato que es público, es notorio. O sea, si aquí damos el 8% en CETES y en otros países dan el 1%, es que es más atractivo. Pero bueno, esa discusión no se financia, no se paga, no es un soborno el que la construye. Sin embargo, pues en efecto, hay quien verá con suspicacia, lo veía hace un momento, Denise Dresser señalaba la imagen de Carlos Slim, el presidente, y hay quien verá esa imagen como de confianza. La ventaja es que estamos en un país plural, que cada quien se haga cargo de su responsable subjetividad. Yolanda Manner, 58 años, desde Viena, Austria, ya se nos volvió radio escucha o YouTube escucha, no sé cómo llamarla, frecuente. La saludo, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Con respecto al tema del gas, bueno, mencionas que el gas se va a traer de estados porque este país lo extrae de manera insólita y brutal, y en efecto hemos visto que ante estas situaciones la gente que vive cerca de estos lugares en ocasiones se presenta fuego, en fin, en otras palabras, qué bueno que lo traemos de Texas y no se extraiga de aquí y que el fracking no haya afectado a nuestra población. Gracias, Yolanda, la seguimos viendo, escuchando, próxima a nosotros. Félix Fernando Ontiveros, 30 años, de Querétaro, felicitaciones a Radio Centro por el nivel que tienen, a Julio Astillero y a ti y a la familia Aguirre, son los mejores. Muchas gracias. Dice Susana Mendoza, 40 años, Tlanepantla, dile a los de Movimiento Ciudadano que escucho su spot donde quieren envenenar la mente de la gente atacando a AMLO cuando dice que engañó al pueblo. Andar de chismosos no es legislar, que se conduzcan con ética. Tengo también a Juan Cruz, 55 años, Venustiano Carranza, taxista. Ricardo, ¿le podrías decir a Juan Cepeda cuándo estuvo en el poder de ayudar a los demás, presidente municipal de Nezahualcóyotl, por qué no lo hizo? Y él estuvo en Nezahualcóyotl, nos habla Juan Cruz, que es de Venustiano Carranza. Habría que preguntarle a la gente en esa qué opina. Y ahora que dices que estuviste cerca de la muerte y esto te ayudó a madurar y a recapacitar, antes no tenía consideración por nadie. Tenemos también las menciones en YouTube. Tenemos a Roberto Santos, jóvenes e inteligentes abogadas. Felicita a las chicas que nos acompañaron, a Adriana y a Estefanía, que están haciendo una gran tarea para enfrentar la corrupción. Chilango Donachimento, el hombre más rico del mundo, le dio la confianza al gobierno. Julieta Samperio, cuando escuché la declaración de Slim, me dije no cabe duda de que es el único que podría haber hecho. Ana Margarita Alarios, excelente. Ricardo Rafael. María de Jesús Martínez Nieves, los panistas siguen luchando para que los mantengan y solo para acabar de destruir este país, que como no acabaron, pues siguen luchando por ello. Pues con esto nos vamos ya. No sabe cuánto le agradezco su participación, su escucha, hasta su aporreado. Cómo se me antojó, tengo que decirlo. Gracias al equipo que nos acompaña, que nos hace posible, que nos entrega estos micrófonos, que hace la investigación, que coordina invitados. Gracias a quien lleva los controles. Gracias, Guadalupe Martínez,
en operación de audio, gracias a Manuel Mendoza, en asistencia de producción a Itzel Zúñiga, a Jimena Rodríguez y hoy a Pancho Parra por la producción streaming en YouTube. Son las 16:55 y me despido, nos escuchamos mañana 3 de la tarde, 97.7, Grupo Radio Centro.